Continuamos en el Consejo Le Aconseja. Hablábamos al principio del programa de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que conduce distintas actividades internacionales que están encaminadas nada más y nada menos que a erradicar el hambre en el mundo, y para eso los países en desarrollo ayudan a los países en transición a modernizar y mejorar sus actividades, ya sea agrícolas, forestales, pesqueras. Vamos a comunicarnos ahora con Francisco Jofre. Él nos va a comentar cuáles son las políticas que se están realizando actualmente y cuál es el lugar de encuentro de los países en este tema. Así que los saludamos, queremos que ya está en línea. Francisco Jofre. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos en el Consejo Le Aconseja, es el programa del Consejo Profesional de Química, y lo voy a dejar en diálogo con el doctor Eduardo Jaruf, el doctor José Garesi, y vamos a tratar de hablar de la FAO, de la historia de la FAO en la Argentina y cuáles son los programas que se están llevando a cabo en este momento. Perfecto, cómo no. Francisco, una primera pregunta. Mi nombre es Eduardo. ¿Cuál es la función, su función en la Argentina? Mi función específicamente, yo estoy desde el año 2006 como oficial de programa de la representación de FAO en Argentina, y mi función es, digamos, salir a buscar proyectos nuevos, buscar nuevas ideas, formularlos e implementarlos, ¿no? Y una vez formulados, buscar el financiamiento junto siempre con el gobierno nacional, provincial o municipal para su ejecución. Sí, esa es un poco mi tarea así en términos globales. Bien, una pregunta un poco para aclararle a la audiencia. Nosotros leíamos acá las organizaciones de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, pero vemos también que en la parte de recursos hídricos, pesqueros, ¿también interviene la FAO o es solamente agricultura y alimentación? No, intervenimos en todas las áreas que se mencionaron, digamos. La FAO no es solamente alimentación y agricultura, sino cuando hablamos de agricultura lo podemos subdividir en una forma en lo que es ganadería, el sector forestal, la pesca, recursos hídricos, digamos, recursos naturales en general que tiendan hacia la alimentación. Hacia la alimentación. Usted me dirá, ¿qué tiene que ver el campo forestal? Bueno, no es tanto el campo forestal relacionado con la alimentación en sí mismo, pero sí como recurso natural, el cual hay que proteger porque le da nutrientes a la tierra, que la tierra luego uno cultiva y le hace producir alimentos, digamos, está todo un poco relacionado. Interrelacionado, evidentemente. ¿Cuáles son los últimos proyectos en los que se está trabajando en la Argentina? Digamos, son los últimos 2 o 3 años que ya se han implementado o que estamos implementando, están relacionados justamente con recursos hídricos, que es un proyecto de formulación de proyectos de inversión, está más relacionado con la formulación de proyectos en recursos hídricos, como puede ser un dique, generar canales, entonces esto luego que serían, la obra en sí misma sería financiada por el gobierno o el Banco Mundial. Tenemos proyectos de bioenergía en este momento, que justamente lo que se busca es energías alternativas relacionadas con desechos forestales. Hemos tenido proyectos de buenas prácticas agrícolas con la agricultura familiar, asistir a los pequeños productores en la elaboración, la producción de alimentos, lo que es su comercialización. También tenemos un proyecto sobre ordenamiento territorial rural que se está implementando en este momento en el municipio de Tunuyán, provincia de Mendoza, que bueno, es un poco, estamos trabajando como municipio, la provincia y la nación, sobre justamente el ordenamiento de lo que es el sector productivo rural en
la región de Tunuyán. Vemos que ustedes desarrollan los proyectos colaborando con distintas provincias y esto lo hacen de manera simultánea en todo el país. Hay proyectos en Chaco, en Mendoza, en Jujuy, ¿no? Exacto. Y todo es adecuado a las necesidades de cada región. Ahora, la pregunta es, ¿desde cada lugar surgen las propuestas o es la FAO la que también sabe cuáles son las necesidades y trae su experiencia y trata de implementar estos programas también desde su lugar, o sea, desde la FAO, ¿no? Hay dos formas. En principio, las propuestas surgen de las mismas necesidades de los propios gobiernos, ya sea nacional, provincial o municipal. Uh-huh. Ellos mismos son los que solicitan a la FAO una asistencia concreta y que esté relacionada con un problema en particular. Entonces, ahí surge a partir de ellos. Después lo que organiza la FAO son muchas veces reuniones regionales donde está la participación de otros países, que pueden ser de la región, pueden ser de otros continentes, de otros lugares del mundo, en donde se van relacionando entre sí mismos los países y la FAO, digamos, ¿cómo surgió el proyecto de buenas prácticas agrícolas acá en Argentina para la agricultura familiar? Se desarrolló en el año 2006 un taller en Santiago de Chile, donde se empezó a discutir cómo brindar una asistencia a los pequeños productores. Pequeños productores que su gran problema es cómo llegar a la comercialización de sus productos y para poder obtener así un ingreso mayor, ¿no? Uh-huh. Francisco, tenemos que cumplir con una tanda, pero queremos saber que desarrolle la respuesta con más tiempo, así que le pedimos por favor que nos aguarde en línea y continuamos desarrollando este tema. Dale, gracias. No. Hasta luego. Vamos a una tanda. Para contactarse con la Fundación Química visite www.fundacionquimica.org.ar. Continuamos en el Consejo Le Aconseja y estábamos hablando con Francisco Joffre de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, y bueno, estaba en el medio de una respuesta, tuvimos que cortarle, pedimos disculpas a Francisco y bueno, ya retomamos contacto y bueno, lo dejamos que continúe exponiendo lo que estaba diciendo. Listo, no hay problema, como decía. En Chile, en 2006, en Chile se desarrolló un taller con diferentes países de la región donde justamente se dieron cuenta que los países necesitaban una asistencia concreta con la FAO enfocado a la agricultura familiar y la comercialización. Entonces de ahí es donde surge también una necesidad en el marco de un taller organizado por la FAO. Digamos, esas son un poco las dos formas de cómo van surgiendo las propuestas de proyectos. Lo que sí no hacemos es venir con una receta única y creer que se va a implementar como se implementa en diferentes países, ¿no? Claro. Teniendo en cuenta que cada uno tiene su propia realidad. Claro, lo interesante me parece, hoy conversábamos antes de iniciar el diálogo con usted, que en la medida en que varios países se reúnen para tratar un determinado tema, muchas veces los problemas de uno que ya lo han superado sirven de experiencia y ahorran camino de experimentar a otros países, ¿no es cierto? Porque las realidades son humanas, más allá de las diferencias territoriales, de las distintas temperaturas, alturas de los distintos países, ¿no? Exacto. Digamos, por lo general los problemas son básicamente los mismos para todos los países. Después habrá alguna que otra diferencia en donde hay que ajustarse a la realidad de cada uno de ellos. Pero las diferencias están relacionadas con las cuestiones institucionales. En algunos lados hay un ministerio, en otros lados hay una secretaría. En Argentina, es el caso que Argentina tiene su propio Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que es el INTA, el SENASA, pero otros países no lo tienen. Entonces, se parte también con cada proyecto, y más cuando son regionales, que cuando son regionales participan 2 o 3 países, incluso más, se parten de realidades y de una línea de base totalmente diferente. Porque claro, no es lo mismo ejecutar un proyecto en Argentina que en un país como puede ser Bolivia, donde el sector agropecuario no está tan adelantado como acá. Entonces, y por en ahí los mismos tienen... proyectos se dan ciertas asimetrías entre los mismos países. Claro, y además entiendo yo que las personas que intervienen en el campo por ahí tienen distintos niveles
de instrucción y distintos niveles de experiencia de educación, digamos, ¿no? Como para... Seguro, y es un poco también lo que nos pasa a nosotros como FAO, no solo en los países, que uno puede tener diferentes culturas dentro de un mismo país, una diferente idiosincrasia. Lo que nos pasa a nosotros en FAO, no solo nosotros acá en Argentina, sino en FAO en términos generales, es que desde hace unos años se viene trabajando fuertemente con comunidades indígenas. Pero la realidad es que los conocimientos que tenemos desde FAO con las de ellos, digamos, en algún punto chocan, y ahí es donde nosotros como funcionarios de FAO tenemos que amoldarnos, adaptarse exactamente a ellos. ¿Y surge el enriquecimiento en ese choque? O sea, no, hay sí, totalmente, es totalmente enriquecedor, claro, porque en algunos casos, este fue el año internacional de la quinoa, ¿no? Que todavía seguimos haciéndolo hasta fines de año, pero fue un año en el cual hubo mucho intercambio de experiencias de comunidades indígenas de toda la región. Incluso ellos uno puede ir con todo ese conocimiento moderno occidental de cómo producir alimentos, cómo cultivar una semilla, cómo sembrarla, cultivarla, cómo no, pero ellos tienen su propia cultura. Sí. Y hace centenares de años que están trabajando, ¿no? Exacto, digamos. Por ejemplo, en un proyecto que la semana pasada yo vengo de una reunión en Perú sobre un proyecto regional nuevo relacionado con el algodón. Y digamos, Argentina tiene una producción de algodón que puede ser de 200, 300 años, Brasil 150 años, Perú, estamos hablando de un país que tiene 5.000 años de experiencia de algodón. ¡Qué diferencia! Entonces, ¿cómo podemos enseñar nosotros a ellos? Incluso las comunidades indígenas están participando en el proyecto y ellos es como que nos están enseñando al resto de los países y a nosotros internamente de FAO cómo producir algodón, un algodón fino como el de ellos, ¿no? Claro, a eso me refería yo con el intercambio que se hace cuando uno logra, a través de un ente internacional, juntar distintos países con distintas experiencias. Exacto. Se ahorra muchísimo tiempo y se capitaliza la experiencia de centenares de años de cultura alimentaria, ¿no? Y no creer que nosotros sabemos todo. Sí, que uno es el dueño de la verdad y que la tecnología puede arrasar con la experiencia. Es un poco eso. En la FAO, ¿tuvo buena repercusión cuando se sancionó la ley de tierras aquí en Argentina? Porque estábamos hablando de un recurso como es la tierra y todo relacionado a ello. Mire, justamente hace un mes y medio se desarrolló un taller regional en Colombia relacionado con el suelo, la tierra, ¿no? Y la FAO puso como ejemplo el proyecto de ley, o ya directamente ya la ley, que se aprobó en la Argentina, como que fue un avance bastante importante para la región, porque si no me equivoco es uno de los pocos países que tiene una ley relacionada con esta temática, así que sí se puso como ejemplo y digamos fue un avance bastante importante. Usted nos cruzamos para preguntarle. Usted comentaba recién que los proyectos pueden surgir a través de la nación, de las provincias o de los municipios. ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen? ¿Quién solicita más, los municipios o las provincias, o es el Estado Nacional el que requiere más de la FAO? Miren, la realidad, con quien más hemos trabajado en estos últimos años es con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Es con quien tenemos más relación y más trato. Más en el día a día, y siempre hay proyectos en marcha con ellos. Eso no quita que las provincias sean muy activas también en lo que es la recepción de asistencia y la recepción de fondos. Ejemplos son Mendoza. En los últimos 8 o 7 años venimos trabajando con ellos sistemáticamente en diferentes proyectos. Provincias como Santiago del Estero hemos trabajado bastante también. Provincias como Tucumán. Ahora está muy activo desde el último año la provincia de San Juan. Digamos, eso es un poco diverso, pero capaz con los municipios es donde tenemos nosotros una gran falla, diría, de poder llegar al municipio. Digamos, son casi 2.200 municipios en todo el país. Claro. Y ahí se nos dificulta un poco, es una realidad.
pero digamos, Ministerio de Agricultura y después esas provincias que acabo de nombrar, ¿no? Son las principales con las cuales estamos trabajando. Francisco, ¿qué pasa con el noroeste argentino y la quinoa, que se está hablando de sus propiedades nutricionales? ¿Cómo está interviniendo la FAO con este cereal? ¿De qué se trata? ¿Podemos empezar de cero con los oyentes? ¿No? Claro, porque quizás hay oyentes que no lo conocen, porque en la ciudad de La Plata, de donde estamos transmitiendo, no se comercializa tanto. No, digamos, la quinoa es está considerado como uno de los alimentos más con mejores nutrientes del mundo, por decirlo. Se produce en Argentina en provincias como Salta, Jujuy y un poco en Formosa, no más, pero tiene un origen de Bolivia y de Perú y es ancestral. Es un producto que hace centenares de años que viene calmando el hambre de los peruanos y bolivianos, ¿no es cierto? Sí, no sé si lo diría así, pero sí que es un alimento bastante importante para ellos, que lo consumen bastante, pero viene de comunidades indígenas de hace años y años, antes de que llegara Colón y toda su tropa, ¿no? Pero sí que y lo que está haciendo la FAO es tratando de impulsar este alimento. Sí. En los últimos años la FAO viene impulsando mucho lo que es la producción de alimentos de comunidades indígenas para revalorizarlos y mostrarlos al mundo. Y justamente este año tocó el Año Internacional de la Quinoa, donde la FAO viene desarrollando muchas actividades, hizo varias actividades relacionadas con este alimento, tratando de promocionarlo y darlo a conocer al mundo, no solo por su importancia en lo que es la región andina, sino también por la importancia de su nutriente, ¿no? Uh-huh. Bueno, nosotros le agradecemos su presencia en el programa. Vamos a consumir quinoa, es muy rica, se puede consumir en guisos, se puede incluso en rellenos de empanadas. Hay chocolate. Hay chocolate de quinoa. Ahí ya me mató, no sabía. Ahí va a ser más fácil de distribuir en las ciudades, me parece. Es más seductor el chocolate que los guisos. Pero de todas maneras, bueno, nos vamos con esta información. Le agradecemos su presencia en el programa y seguramente convocaremos a la FAO, a alguno de sus integrantes, en futuros programas. Listo. Muchas gracias. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan una buena tarde. Gracias. Bueno, nos vamos con un poco de música y volvemos a cerrar el programa porque ya se nos pasó, ya pasó toda la hora.